Capítulo 141. La muerte instantánea de Uchiha Yoe quizá podría haber muerto con un solo disparo así, porque la velocidad de ataque de ese arma superaba su reacción. Sin embargo, si hubiera sabido de su poder letal, habría habido muchas formas de evadirla. Una de ellas sería encoger el proyectil usando técnicas como Sukuna y Kona, y luego colocarlo en Daikokuten, o simplemente salir por el portal. Sí, claro. Uchiha Obito y Black Zetsu, que observaban la escena desde lejos, quedaron sin palabras por la sorpresa. No va a pasar, el poder de esta arma es simplemente monstruoso. Una fuerza tan aterradora parece realmente capaz. En el área del silencio absoluto, justo en el momento en que se disparó, Uchiha Yoe, que dormía con los ojos cerrados, los abrió bruscamente y levantó la mano instintivamente. ¿Ah, sí? Inmediatamente notó un camión electromagnético del elemento rayo en el límite de su área, pero en el instante siguiente, un proyectil incandescente, envuelto en arcos eléctricos, moviéndose a una velocidad inimaginable que ni siquiera podía ver, irrumpió en el área de silencio absoluto con una energía cinética aterradora. Solo logró percibir que cierto objeto con alta densidad de energía había invadido su zona, pero la velocidad era demasiado grande y superaba por completo su capacidad de reaccionar. Antes de darse cuenta, el proyectil ya se había estrellado en su brazo, que instintivamente puso delante de su pecho. ¡Bum! Un rugido ensordecedor resonó. La mano de Susanoo se rompió. El proyectil, que apenas encontró resistencia, atravesó el pecho de Susanoo y impactó directamente en el cuerpo de Uchiha Yoe. ¿Cómo podría resistir un ataque tan monstruoso que parecía haber llegado al límite de lo posible? En un instante, su cuerpo fue pulverizado, ni siquiera quedó una mota de polvo. Y ni siquiera quedaba una mota de polvo en sus ojos. Uchiha Yoe está muerto. Y así, cuando murió, la vasta y profunda oscuridad de la región del silencio muerto comenzó a palidecer y encogerse. Al ver cómo la oscuridad retrocedía, los shinobi de la nube se dieron cuenta de que habían tenido éxito. Pudieron matar a este monstruo. Ja, ha funcionado. Uchiha Yoe está muerto. Lo logramos. Uno de ellos rugió. Esta es nuestra arma definitiva de la aldea nube oculta. Otro añadió. Señor Raikage, con semejante arma, ¿quién se atrevería a negar la grandeza de nuestra aldea? En el siguiente momento, se dieron cuenta. Oh no, los ojos de Uchiha Yoe. Desde que la zona del silencio absoluto ha desaparecido, ¿significa eso que Uchiha Yoe ha sido hecho pedazos? ¿Ni siquiera queda polvo de él? ¿Pero qué pasa con esos ojos invencibles? No, negó con la cabeza el Raikage con confianza. Los ojos de Uchiha Yoe ya no importan. Esto es importante. Tras ver el verdadero poder del camión electromagnético del elemento rayo, sintió que el llamado Mangekyou invencible ya no importaba. Por supuesto, si pudiera conseguir sus ojos, no se negaría. Cuando el área del silencio absoluto desaparezca por completo, tendrás que buscar en ese lugar. Quizá podamos encontrar los restos. Y ahora, el Raikage desvió bruscamente la mirada hacia los observadores ninja. Matémoslos a todos. Sabía perfectamente por qué estaban allí. Mata a toda la cima de las grandes aldeas, y así será mucho más fácil para la nube atacar al resto. El cañón electromagnético, tras cargarse, podía disparar 4 proyectiles en poco tiempo, tras lo cual se requería una recarga y refrigeración de 10 minutos. Solo se ha publicado uno hasta ahora. Como Uchiha Yoe está muerto, las conchas restantes pueden caer sobre otros. ¿Cómo es posible? ¿Está muerto? ¿De verdad está muerto? Vino de los observadores. No puede ser, ¿de verdad está muerto? ¿Realmente la nube tenía una forma de matar instantáneamente a Uchiha Yoe? Con una velocidad tan aterradora, me temo que ni siquiera tuvo tiempo de activar a Izanagi. Es grave, tenemos que salir de aquí. Si Uchiha Yoe realmente está muerto. Al notar que el cañón comenzaba a moverse en su dirección, algunos ninjas se dieron cuenta de lo que ocurría y huyeron. Y justo en el momento en que la nube estaba a punto de enfrentarse a los shinobi de otras aldeas, un grito resonó. Es grave, Lord Raikage. Uchiha Yoe ha resucitado, usó a Izanagi. ¿Qué? El Raikage ladró. ¿De dónde sacó el tiempo? No importa. Apunta de nuevo, fuego. 2 disparos más y será completamente destruido. Mátalo. El centro del objetivo está capturado, apuntar es exitoso. Fuego. En el área del silencio absoluto, Uchiha Yoe levantó la mano, mirando indiferente el cañón electromagnético en el límite de su área. El poder dentro de él se condensó, pero antes de que pudiera atacar, otro proyectil voló. Susanoo fue destrozado de nuevo y su cuerpo destruido. De hecho, Uchiha Yoe ya ha descubierto la debilidad de este cañón. Su sistema de guiado.
Para un ninja común, aunque el arma no apuntara con precisión, sino solo capturara un área aproximada, un solo disparo bastaría. Una onda de choque monstruosa aún mataba. Pero para un ser tan poderoso como Uchiha Yue, si no es un golpe directo, sino solo un golpe tangente, resultará herido en el peor de los casos, pero no morirá. Sabía que podía esquivar. Pero no era necesario. Capítulo 142. Uchiha Yue está muerto. El segundo disparo. El gris invierno eterno se ha vuelto cálido y brillante de nuevo. La potencia absorbida por la muerte resultó ser incomparablemente menor que la carga del cañón electromagnético que le proporcionó a Uchiha Yue. Sin embargo, esto no fue suficiente para restaurar su potencia a un nivel capaz de resistir el siguiente disparo en poco tiempo. Por eso Uchiha Yue murió de nuevo. Susanoo fue aplastado al instante, y su cuerpo, que podía soportar la mayoría de los ninjutsu sin daño, resultó ser tan frágil como el papel y se despedazó fácilmente. Sí, aquí está, el superarma de nuestra aldea nube oculta. Jejeje. El Raikage apretó los puños y miró la oscuridad que se disipaba, sonriendo. Ya han descubierto información sobre Izanagi de diversas fuentes. 2 vidas. Ahora Uchiha Yue tiene el último que queda. ¿Y qué importa que pueda usar su propio poder para restaurar el dojutsu de su Sharingan? Lo principal es destruirlo inmediatamente después de la resurrección. Un arma así, un poder tan aplastante. Rasa estaba perdido en sus pensamientos. Sus propias superarmas de la aldea oculta de la arena eran incapaces de tal cosa. Para resistir este aterrador y casi invencible cañón electromagnético del elemento rayo, tendrán que replantearse completamente el diseño de su supermarioneta y crear algo aún más aplastante. En ese momento, ya había empezado a hacer planes. Quizá intente arrebatarle los ojos a Uchiha Yue, arrancarlos de lo que queda de su cuerpo, y conseguir este Sharingan invencible. De hecho, aunque el superarma de la aldea nube oculta parecía increíblemente poderosa, solo lo era a primera vista. Rasa se tocó las cuencas de los ojos. Uchiha Yue simplemente no se movía por alguna razón desconocida. Si él, Rasa, hubiera conseguido esos ojos, estaba seguro de que habría podido enfrentarse instantáneamente a este tan afamado cañón electromagnético con la ayuda del campo de silencio muerto, absorbiendo cualquier energía. Era sencillo. Solo tienes que acercarte a cierta distancia. Es necesario ampliar el área, y en esta oscuridad impenetrable, donde es imposible determinar la distancia, el llamado cañón electromagnético del elemento rayo ni siquiera podrá determinar su ubicación. Además, notó que la velocidad de puntería del cañón en realidad no era tan alta. Aunque la potencia y el alcance del daño eran aterradores, no era un gran problema. Solo tenía que conseguir los ojos de Uchiha Yue, restaurar su dojutsu, y aunque tuviera que sacrificar 2 vidas, en cuanto pudiera acercarse al cañón, todo terminaría. El llamado movimiento, la llamada distancia, para el dueño del Mangekyo Sharingan, eran solo unos pasos. Desafortunadamente, Uchiha Yue era incompetente. Con una fuerza increíble, no sabía cómo usarla y simplemente se quedó allí como un blanco, recibiendo golpes. Uchiha Yue podía moverse sin duda, quizá con algunas limitaciones, pero ya se había movido antes. Prepárate. No hay manera de que la aldea nube oculta posea un arma así. El rostro de Onoka estaba sombrío. Nunca esperó que, bajo la amenaza de Uchiha Yue, bajo la presión del poder de esos ojos, la aldea nube oculta pudiera desarrollar un arma tan monstruosa. Esto trastocó por completo el equilibrio de poder entre los ninjas. Hay que detenerlo, hay que destruirlo. Con ese pensamiento, comenzó a concentrar su poder, preparándose para usar el elemento polvo. En cuanto el cañón electromagnético dispara el tercer tiro y finalmente mate a Uchiha Yue, intentará destruirla. Entendía que las otras aldeas ninja presentes aquí pensaban lo mismo. La oscuridad volvió a profundizarse. Tras activar el área de silencio absoluto, Uchiha Yue, manteniendo la misma pose, levantó la mano, extendió el dedo y apuntó al cañón electromagnético. ¿Pero qué demonios? ¿Cómo activa esta cosa de Izanagi? El Raikage maldijo sin comprender al ver esto. Disparad otra salva, acabad con este. Para entonces, el método de uso de Izanagi se había hecho casi universalmente conocido en el mundo ninja, aunque la fuente de la información, si era Konoha o otra persona, seguía siendo un misterio. Activaron a Izanagi con tiempo y sellos manuales. ¿Cómo consiguió este tipo activarlo ante un ataque cientos de veces más rápido que la velocidad del sonido? Pero no importa. Una luz deslumbrante brilló en la punta del dedo del enorme dios. Pum, pum. La tercera andanada. Y la última. A ojos del mundo, este era el golpe que acabaría con Uchiha Yue.
Susanoo se rompió de nuevo, y el cuerpo de Uchiha Yoe se evaporó otra vez. Se acabó. Uchiha Yoe está muerto. ¿Sus ojos sobrevivieron a un ataque tan monstruoso? La cuestión seguía abierta. Fuera de aquí, todos. Si no, abriré fuego. La oscuridad infinita se disipó de nuevo, y el mundo se inundó de una luz cálida. Está muerto. Tras 3 golpes tan aterradores, Uchiha Yoe finalmente murió. El Raikage miró la última carga restante y su corazón dio un vuelco. Si hubieran destruido a Uchiha Yoe con el primer disparo, no habría dudado en ordenar a sus hombres apuntar con el arma al resto de los ninjas y enviar a esos idiotas al otro mundo. Pero ahora era imposible. Solo queda un disparo. Para la siguiente serie de descargas, el cañón electromagnético necesitó 10 minutos para recargarse. Tuve que esperar. Él ahuyentaría a esos primero. Por supuesto, entendía perfectamente lo que pensaban. Después de todo, si descubriera que otro pueblo tenía un arma tan poderosa, también habría intentado capturarla. ¿Está faroleando? Al oír las palabras del Raikage, Onoki y los demás se quedaron pensativos. No sabían si el cañón aún tenía proyectiles o si había perdido su capacidad de combate. Las armas de fuego existían en el mundo ninja, pero prácticamente no representaban ninguna amenaza para los shinobi. Cualquier kunai era superior a las balas en su poder letal, y cualquier ninjutsu poderoso era más fuerte que cualquier explosivo. Por lo tanto, tenían una idea sobre la munición y no eran tan ingenuos como para creer que el cañón tenía un poder de fuego infinito. Por un momento, ambos bandos se quedaron paralizados en un tenso enfrentamiento. Esto fue un buen avance para el Raikage. Necesitaba tiempo. 10 minutos. Solo 10 minutos y podría mandar a este grupo de idiotas al cielo. Sin embargo, en el siguiente momento. ¿Qué? ¿Cómo es posible? No es bueno, Raikage-sama, es un desastre. El grito de pánico del operador resonó en los oídos de Raikage. ¿Qué más ha pasado? Uchiha Yoe está muerto, nosotros. Capítulo 143. La cuarta vida. Poseemos las armas más poderosas del mundo shinobi, ¿qué más podría salir mal? De verdad. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué? El Raikage frunció el ceño, mirando con desagrado a los operarios, cuyos rostros mostraban sorpresa y completa confusión. Estaba a punto de ladrarles, pero entonces notó en la pantalla que la oscuridad que se suponía debía desaparecer se había vuelto a espesar. Sabía lo que eso significaba, por supuesto. Uchiha Yoe, resucitado. Pero era imposible, absolutamente imposible. ¿No decía que Uchiha Yoe solo tiene 3 vidas? Ya le han quitado la vida 3 veces. Por lo que se sabe, debería estar muerto. Entonces, ¿qué está pasando? De verdad. Una suposición aterradora nació en la mente del Raikage. En el siguiente momento, reprimió ese pensamiento en lo más profundo de su alma y rugió en pánico. Dispara. Dispara. Haz que se reduzca a polvo. Sí, señor Raikage. Apunta. Fuego. Fuego. El último proyectil estalló de la boca del cañón. Trajo consigo no solo destrucción, sino también la desesperada esperanza del Raikage de destruir finalmente a Uchiha Yoe. Arcos eléctricos destrellaron y el campo magnético sobrecargado giró. Yoe no tuvo tiempo de decir una palabra, ya que su Susanoo volvió a ser destrozado por un disparo. Su cuerpo volvió a convertirse en polvo, destruido hasta la última partícula. La oscuridad empezó a disiparse. Es inútil, Otsutsuki Ishiki cerró los ojos y negó con la cabeza sin esperanza. Este monstruo es inmortal. Cualquier ataque, cualquier forma de muerte, no es más que un masaje para él. Es completamente inútil. Recordaba aquel día. Matar al instante, sellar, destruir globos oculares, probó todos los métodos que conocía, pero ninguno pudo borrar a Uchiha Yoe de la faz de la tierra. Incluso intentó inyectar karma en el cuerpo de Yoe, pero fracasó. En cuanto se activó el karma, el poder del Mangekyo Sharingan se activó inmediatamente, negando la realidad misma de su implementación. Pero lo que le aterrorizaba aún más era que Uchiha Yoe estaba devorando karma. Sí, así es. Si karma se inyectaba en su cuerpo y no se activaba, la energía que contenía se absorbía continuamente, lo que finalmente conducía a la completa desintegración del sello. Monstruo, es un verdadero monstruo. Incluso ahora, Ishiki no lograba averiguar de dónde sacaba Uchiha Yoe ese poder aterrador, un poder que superaba por completo el poder del árbol divino. ¿Cómo demonios se mata a Uchiha Yoe? Ishiki había estado pensando en ello todo este tiempo, pero aún no había encontrado la respuesta. Ni una pista. Lanzar un monstruo así al núcleo del sol probablemente no tendría ningún efecto. Al contrario, solo le hará aún más fuerte y terrible. Quizá, cuando renacerá por completo, habrá una manera.
Uchiha Yue, derrotado. Uchiha Obito miraba atónito la escena que se desarrollaba a lo lejos. No, claro que es imposible. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha muerto ya 3 veces, pero sigue vivo? ¿Decepción? ¿Alivio? Ahora ni siquiera sabía qué pasaba en su alma. ¿Estaba contento de que Uchiha Yue no estuviera muerto? ¿O estaba decepcionado de que realmente estuviera vivo? Nagato estaba roto. Pero ahora no era que su espíritu estuviera roto, sino que se daba cuenta de la dura realidad. Uchiha Yue era realmente invencible. Tras 3 muertes, Uchiha Yue volvió a levantarse. Esto dejó a todos los presentes en shock, poniendo su visión del mundo patas arriba. Durante tanto tiempo, habían creído firmemente que no era invencible. Obtuvieron información sobre él. 3 veces. Valió la pena matarle 3 veces y moriría por completo. ¿Qué? ¿Es inmortal Uchiha Yue? Estás bromeando. Esto es simplemente imposible. Esto es la realidad, no un sueño. ¿Cómo puede haber un ser supremo inmortal e indestructible en este mundo? Bueno, ¿de verdad está muerto ahora? ¿Seguro que no puede volver a levantarse? Esto es absolutamente imposible. ¿Falló el último disparo? Maldita sea. El Raikage miró fijamente la cortina oscura que se disipaba lentamente, se oía un temblor en su voz. No podía aceptar que el superarma a la que el país del rayo había lanzado toda su fuerza fuera impotente. Lo único que podía creer era que se había perdido algo. Sí, el último disparo se quedó fuera del objetivo. Este pensamiento era mucho más reconfortante que admitir que se habían equivocado todo el tiempo. Que Uchiha Yue es inmortal, que puede usar a Izanagi sin fin, reponiendo el poder de sus ojos en un abrir y cerrar de ojos, mientras que otros Uchiha solo podrían hacerlo 2 veces. Era imposible, absolutamente imposible. Era incomprensible, y el Raikage se negaba a creerlo. No, no realmente. ¿Cómo está vivo otra vez? No, imposible. Sin embargo, al instante siguiente, dio un paso atrás y su rostro mostraba una expresión de shock e incredulidad extremos. Bien. En el área del silencio absoluto, Uchiha Yue tenía una sonrisa en los labios. Era la segunda vez que lo aplastaban sin ofrecer la más mínima resistencia. Si este cañón electromagnético del elemento rayo pudiera disparar sin parar, probablemente podría matarle una y otra vez, pero, ahí se acabaría todo. Resucitar necesitaba mucha menos energía que la que absorbía de los proyectiles electromagnéticos que le disparaban. En otras palabras, cualquier ataque que pudiera matarlo tras su muerte le daría una energía que sin duda superaría la necesaria para resucitar. Así que el daño que le infligió fue solo una apariencia. De hecho, todo era inútil y no le impedía hacerse más fuerte de ninguna manera. Además, estos ataques solo eran una fuente de fuerza para él. Explosión de haz de partículas sobrecargada. BZZ. Un arco electromagnético destelló y un haz de partículas azul-violeta salió disparado de su dedo. Es grave. Gritó el Raikage. Modo chakra del elemento rayo. Antes de que pudiera terminar, deslumbrantes arcos de relámpagos salieron disparados de su cuerpo. Al momento siguiente, su mirada quedó completamente envuelta por un resplandor azul-violeta. ¡Bum! El haz de partículas azul-violeta absorbió el enorme cañón electromagnético del elemento rayo y lo destruyó fácilmente. Capítulo 144. ¿Cuál es el chiste? ¿Acaso la gente no muere cuando la matan? El chasis de chakra que lo cubría se hizo añicos. La aleación especial densa y duradera se derretía como nieve bajo el asalto de partículas de alta energía. Se estaba evaporando, su estructura desintegrándose ante nuestros ojos. Una poderosa explosión, apenas teniendo tiempo de sonar, fue ahogada por un chorro de partículas azul púrpura. Energía, sal. El Raikage rugió frenéticamente, llevando su poder al límite, incluso quemando su propia vida. Un chorro de partículas abrasadoras y aterradoras cayó sobre él. La capa de chakra del elemento rayo en su cuerpo, como una armadura, giraba salvajemente, intentando resistir este ataque. Pero era inútil. La diferencia de potencia era demasiado grande. Casi al mismo tiempo, su chakra se agotó por completo, y su cuerpo robusto pero frágil quedó indefenso ante el aterrador torrente de partículas que lo envolvía. Los shinobi que controlaban el cañón electromagnético del elemento rayo se evaporaron en el momento en que entraron en contacto con este arroyo, muriendo completa e irrevocablemente. Grrra. Un rugido furioso resonó. Los dos Jinchuriki, que servían como fuente de energía, percibían un peligro mortal. Las bestias con cola que llevaban dentro explotaron de poder, poniendo instantáneamente a sus anfitriones en modo de liberación total. Hermano mayor. Rugió el asesino B.
En el momento en que el Raikage fue envuelto por la luz, lo rodeó con sus enormes brazos y, resistiéndose desesperadamente, intentó retirarse. Sin embargo, aunque no fuera el golpe más potente, sino solo una explosión ordinaria de un haz de partículas sobrecargado, incluso él les resultaba inimaginablemente aterrador. Bajo el asalto de este torrente, no pudieron moverse. Además, en el momento en que entraron en la forma completa del Tai Le Duan, su cobertura de chakra chocó con un flujo de partículas y comenzó a desaparecer, como si hubiera sido cortada capa por capa. La gruesa cáscara se estaba derritiendo ante mis ojos. Finalmente, 3 segundos después, se formó un abismo sin fondo en el suelo, cuyos bordes se derritieron y se convirtieron en cristal. En los cielos, Killer Bee y Yuji Tonii, despojados de sus cubiertas Biju, eran una visión aterradora. Su piel estaba casi completamente quemada y la carne debajo estaba carbonizada. Solo los tailedones dentro de ellos, liberando desesperadamente su poder, los mantenían con vida. En cuanto al Raikage, aunque Killer Bee logró abrazarle en el último momento, ya era demasiado tarde. Solo quedaba una cabeza de él. Una cabeza que parecía completamente frita y desprendía una fragancia capaz de hacer salivar a Aníbal. Pero ¿qué pasa con su gran esperanza, el invencible cañón electromagnético del elemento rayo? Desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Hemos perdido. Completamente e incondicionalmente. No, no perdieron. Realmente mataron a Uchiha Yue. Pero Uchiha Yue era inmortal. En ese momento, todos los shinobi se quedaron paralizados, mirando la escena con asombro. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué? Mataron a Uchiha Yue 3 veces. 3 veces enteras. Si hubiera sido Izanagi, ya estaría completamente muerto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo ha acabado así? Esto no debería haber pasado. Incluso lo mataron por 4ª vez. Uchiha Yue no es un dios, es un hombre. Él también debe morir. Entonces, ¿por qué no murió cuando murió? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Es incomprensible. Esto no debería estar pasando. Un arma tan aterradora, un poder tan aplastante, ¿cómo podía ser destruida de un solo golpe? El poder de Uchiha Yue resultó ser monstruoso. Solo pasaron unos minutos desde el triunfo hasta la aniquilación total. Las emociones del shinobi iban a toda velocidad como una montaña rusa, dejando tras de sí una emoción increíble mezclada con una sensación de pérdida, y quizá alivio. O quizá era el horror, el asombro escalofriante y la absoluta falta de comprensión que resonaban en sus corazones. Se sintieron aliviados de que Cloud Village hubiera perdido. Si hubieran logrado matar a Uchiha Yue, el resto de las aldeas se habrían convertido en esclavos, explotados sin piedad, obligados a cumplir misiones con sus últimas fuerzas por solo una escasa suma de dinero, que apenas sería suficiente para sobrevivir. Al mismo tiempo, estaban llenos de horror y asombro al ver que Uchiha Yue no había muerto, lo que destruyó por completo su visión del mundo establecida. La gente muere cuando la matan era una verdad inmutable, una regla que todos entendían. Incluso la resurrección requería un precio enorme, a veces incluso otra vida como pago. Tenía que ser así. Uchiha Yue no debería haber sido una excepción. Sí, por supuesto, era increíblemente fuerte, pero seguía siendo un hombre, no un dios. Y los humanos son mortales. Había una forma de matarlo. ¿No creó la aldea de las nubes un superarma capaz de esto? Incluso lo mataron 4 veces, pero Uchiha Yue no murió. No está muerto. Esto significaba que todas sus suposiciones anteriores eran erróneas. Uchiha Yue tuvo más de una vida, pero muchas más. Quizá infinitos. No fue difícil matarlo, pero cuando la muerte misma deja de ser muerte, ¿cómo puedes destruirlo? Admitidamente, no habían tenido prisa hasta ese momento, y su deseo inicial de unirse se había desmoronado en polvo, sustituido por una táctica de cada uno por lo suyo. Era porque estaban seguros de que podrían derrotar a Uchiha Yue y capturar sus ojos. Pero ahora que... Aunque le ganaran, ¿y qué? Nunca pueden cometer un error. Y Uchiha Yue. Puedes cometer errores incontables veces. Puede morir incontables veces. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podría haber otro monstruo así en este mundo? Rasa retrocedió y se desplomó en el suelo con una expresión de absoluta confusión e incredulidad en el rostro. Si Uchiha Yue no puede morir, ¿cuál es el sentido de que su aldea mejore y desarrolle sus marionetas, aunque consigan el poder del camión electromagnético del elemento rayo? ¿Para qué? Oh, Kami-sama. Quizá todos están en Genjutsu. Quizá es solo una pesadilla. ¿Por qué apareció un monstruo así en este mundo? Konoha, Konoha. Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo.
Sí, te quiero a ti y a toda tu familia. A lo lejos, Onoki cayó de rodillas y rugió de dolor. Parecía que todos ya habían empezado a olvidar que Konoha era la causa raíz de todo lo que estaba ocurriendo. Después de todo, en ese momento, sus mentes estaban ocupadas con un solo pensamiento: cómo obtener el poder de Uchiha Yue. Incluso se podría decir que la aparición de Uchiha Yue fue tanto un desastre como un golpe de suerte incomparable, porque... Capítulo 145. La verdadera naturaleza de Uchiha Yue. Al fin y al cabo, el país del fuego fue el primero en sufrir, no los demás países. Según estimaciones preliminares, pasarán al menos 4 meses antes de que el poder de Uchiha Yue se extienda a los otros 4 grandes países shinobi. No habían pasado ni 2 días, así que en realidad tenían tiempo de sobra. Por eso poco a poco empezaron a olvidar lo que había pasado. Pero ahora, en este preciso momento, al darse cuenta del horror total de Uchiha Yue, de verdad que no parecían tener forma de destruirlo, el odio se encendió en ellos con renovado vigor. Ahora, en el mundo shinobi, cualquiera que tuviera acceso a información ya sabía por qué las cosas habían acabado así. Todos sabían que Uchiha Yue había sido solo un plebeyo antes. Si Shimura Danzo no hubiera levantado su cuchillo sobre el clan Uchiha, tal monstruo nunca habría nacido. Si Uchiha Yue no hubiera aparecido, sus días habrían transcurrido en paz y en silencio, cada uno habría hecho lo suyo. Incluso si estallara otra gran guerra shinobi, sería mejor que ahora. La gran guerra shinobi es solo la muerte de un cierto número de personas, pero la existencia de Uchiha Yue amenaza con destruir el mundo entero. Todos deben morir. En esta etapa, nadie creía que el crecimiento de Uchiha Yue se detendría. Si no lo mataban, la muerte del mundo parecía una cosa inevitable. Oscuridad, silencio, frío, silencio absoluto. Era un abismo infernal, más aterrador que el abismo cósmico, donde ningún ser vivo podía sobrevivir. A lo lejos, sobre un enorme cráter de abismo, 2 Jinchuriki de la aldea nube oculta comenzaron a caer. Tal altura, los cuerpos ya gravemente heridos, la enorme cantidad de energía gastada en un instante, las bestias con cola que no tuvieron tiempo de recuperarse, por todos estos factores, ni siquiera los Jinchuriki habrían sobrevivido si hubieran caído. Desafortunadamente, todos los shinobi estaban ahora absortos en el horror de la catástrofe inminente y la inminente destrucción del mundo, y no les importaba el Jinchuriki de otra aldea. Y solo Otsutsuki y Shiki. Parece que estos estúpidos shinobi han comprendido el verdadero horror de Uchiha Yue. Jeje, ahora me toca actuar. La figura alta de Higen, controlada por Otsutsuki y Shiki, se transformó en una silueta borrosa y corrió hacia los 2 Jinchuriki desde la nube oculta. Las comisuras de los labios de Otsutsuki y Shiki se curvaron en una sonrisa. A partir de ahora, se convertirá en un profeta, una entidad misteriosa oculta en el mundo shinobi que nunca antes se había revelado. Con una gran profecía de salvación, conquistará este mundo y lo obligará a dirigir todas sus fuerzas hacia su resurrección. Antes, estos shinobi no se daban cuenta del horror que representaba Uchiha Yue. Si hubiera intentado conquistarlos, solo habría encontrado una feroz resistencia. Después de todo, todos pensaban que podían manejar a Uchiha Yue por sí solos. ¿Quién es ese supuesto profeta? Mira cómo desarrollamos un superarma y te hacemos pedazos. Eso es lo que pensarían. Nadie habría dado importancia a su supuesta profecía. Resurrección, tenía que ser resucitado. Esta es la única forma en que tendrá elección. Quedarse en este planeta, encontrar la manera de matar a Uchiha Yue y capturar su atención, o abandonarlo, regresar al clan Otsutsuki e informarles sobre él. Y no como ahora, simplemente quedarse en este planeta y esperar la muerte, solo para acabar muriendo ignominiosamente a manos de Uchiha Yue por culpa de 2 malditos y estúpidos nativos. Agarró los cuerpos de los 2 Jinchuriki y, abriendo el portal, abandonó inmediatamente ese lugar. Dentro del área de silencio absoluto, Uchiha Yue bajó lentamente la mano. Su mirada, que había estado dirigida hacia afuera, volvió a sí mismo. Levantó suavemente la otra mano, y el chakra de su cuerpo comenzó a moverse. El espacio a su alrededor ondulaba como una lámina de agua. Si alguien hubiera intentado usar técnicas de invocación o ninjutsu espacio-temporal como dios del trueno volador a su lado ahora, probablemente habría fracasado. Para que la técnica funcionara, necesitaría varias veces más chakra de lo habitual. Ninjutsu de interferencia espacial. Eso es lo que ha estado investigando últimamente. Aunque, en realidad, a veces estudiaba otros ninjutsu. El resto del tiempo, simplemente disfrutaba de la serenidad, del vacío, del silencio absoluto, de la paz que llega cuando sientes que estás solo en todo el mundo. Descubrió que parecía amar esa paz vacía.
La sensación de estar solo en todo el mundo, en todo el universo, le daba una sensación inexplicable y encantadora. Una sensación de seguridad. Todo lo que existe es perecedero, todo es nada. Ese vacío absoluto le atraía, se deleitaba en ello. Se volvió ruidoso. Las conversaciones de los seres vivos, sus acciones todo menos él mismo le parecían un ruido insoportable. Se dio cuenta de que no le gustaba. De repente se dio cuenta de que no le gustaba un mundo lleno de vida. El mundo que amaba es un mundo donde todo es perecedero, donde hay un vacío infinito, un frío absoluto, donde no hay vida, ni ruido. Un mundo de frío, paz, silencio y vacío. Así que eso era todo, eso era exactamente lo que le gustaba. Ahora, si estuviera en una multitud, probablemente se sentiría insoportablemente enfermo y ansioso. Me gustaría destruirlo todo, convertirlo todo en nada. Manjeki Sharingan, ojos que reflejan el alma. El deseo de vivir, de renacer, de ganar fuerzas, no era necesario que despertara sus habilidades actuales. Convertir todo en nada, en frío, quizá ese era el reflejo más verdadero e íntimo de su alma. Al mismo tiempo, anhelaba sobrevivir, anhelaba prolongar su vida indefinidamente, existir para siempre en ese oscuro vacío, disfrutar para siempre del silencio inmortal, deleitarse en la paz que embriagaba y fascinaba. Así que resiste. Intenta matarme. Jeje, y luego acepta tu destino. Todo lo que existe es corrupción. Que todos los que vivan conozcan el silencio absoluto. Todo es vacío. Ja 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 ja. Uchiha Yoe se rió, y luego cerró los ojos, hundiéndose en el silencio. Como era de esperar, perdieron. La fuerza de Uchiha Yoe es realmente aterradora. Obito, vámonos de aquí. No tiene sentido quedarse aquí más. Dijo Black Setsu, mirando el área del silencio absoluto, que había vuelto a descansar, y luego girándose hacia Obito Uchiha, que estaba a su lado. Sí. Uchiha Obito asintió. Hace un momento, pensó que Uchiha Yoe estaba a punto de morir. Incluso empezó a averiguar cómo hacerse con el superarma nube oculta, para que al amenazarlos pudiera obligar a las otras aldeas a entregar sus bestias con cola. Después de todo, incluso él siempre había considerado a Uchiha Yoe como un monstruo inmortal con 3 vidas. Y esta vez, cuando la nube usó su llamada superarma, en realidad... Capítulo 146. Senjuto Virama. Uchiha Sasuke puede ser nuestra esperanza. Nunca había imaginado que la aldea nube oculta pudiera matar a Uchiha Yoe 3 veces, parecía completamente imposible. Sin embargo, la realidad resultó ser diferente. La nube tuvo éxito, pero al mismo tiempo sufrió una derrota aplastante. Consiguieron quitarle la vida a Yoe 4 veces, pero todo fue en vano. Uchiha Yoe simplemente no podía morir. ¡Qué monstruo! Un monstruo que venció a la muerte misma, ¿qué tipo de forma hay de matarle? Murmuró Uchiha Obito para sí mismo, mirando la oscuridad sin fondo. A veces se arrepentía. Lamentaba haber escuchado a Uchiha Itachi y haberle ayudado a destruir su propio clan. Si tan solo hubiera sabido que la masacre Uchiha produciría un monstruo como Yoe, no habría dudado en atacar al clan y estrangular a ese bastardo en la cuna. Porque de vez en cuando, un pensamiento ansioso se le escapaba en el corazón. ¿Moriría Uchiha Yoe de vejez? Cada vez que esa vaga suposición le venía a la cabeza, la ahuyentaba de inmediato. Si muere, seguro que morirá. Es humano, y los humanos son mortales. Todos mueren de viejo, y además, quizá cuando Lord Madara resucite y obtenga el poder del árbol divino, pueda destruir a Uchiha Yoe. Dijo Black Setsu, viendo el estado de Obito. Uchiha Yoe es indudablemente fuerte, pero lo que ha heredado es solo una pequeña parte del poder del árbol divino. En cuanto mi madre resucite, todo irá bien. El poder del árbol divino, murmuró Obito, bajando la cabeza y sumergiéndose en sus pensamientos. Varios shinobi llegaron al borde de un enorme cráter. Pisando el suelo casi vidrioso, miraron hacia un abismo sin fondo. Tras asegurarse de que el superarma de la aldea nube oculta había terminado, todos los ninjas presentes abandonaron apresuradamente, temiendo que Uchiha Yoe los incinerara de un solo disparo. Era la primera vez que presenciaban el ataque de Yoe de primera mano. No como antes, cuando a través del velo de oscuridad solo se podía observar el movimiento de su área de silencio absoluto, sin ver nada más. Era imposible siquiera saber si había una pelea dentro. El único caso confirmado fue la muerte del sabio de la serpiente blanca. Gracias a él descubrieron la existencia de Izanagi. Y ahora, todo era diferente ahora. Ya no entendían lo que estaba pasando. No podían comprenderlo. Uchiha Yoe debería haber tenido solo 3 vidas. Habían pasado 3 veces, y su muerte debería haber sido definitiva. ¿Por qué no murió? Además, el poder ofensivo de Uchiha Yoe era simplemente inconcebible.
El cañón de acero, tan enorme como una montaña, fue destruido de un solo golpe. El Raikage, un poderoso shinobi, murió dentro de ella, y ni siquiera quedaba una mancha húmeda de él. Tienes que entender que era un Raikage. No un Kazekage, ni un pequeño insignificante. Era un shinobi con uno de los mayores poderes de combate del mundo, capaz de luchar contra una bestia con cola, suprimiéndola e incluso mutilándola fácilmente. El tercer Raikage, con el poder de su chakra del elemento rayo, resistió él solo a decenas de miles de ninjas durante 3 días y 3 noches, cayendo solo por completo agotamiento. Y aunque el cuarto Raikage no era tan fuerte como el tercero, no debería haber sido mucho inferior a él. ¿Y Uchiha Yoe mató a un guerrero tan poderoso de un solo golpe? Tan pronto, la noticia de que Uchiha Yoe era inmortal se difundió por todo el mundo shinobi. En el laboratorio, Orochimaru y Senju Tobirama miraban en silencio el informe que habían recibido. Señor 2, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Orochimaru, apenas logrando mantener la calma. Las comisuras de sus labios se movieron ligeramente, y sus manos temblaron ligeramente. Fin. Se acabó, pensó. Inmortalidad, verdadera inmortalidad. 4 muertes y no pasó nada, qué monstruo, esta vitalidad aterradora, envidia, miedo, él, Orochimaru, aún no ha alcanzado sus objetivos, no ha estudiado todos los ninjutsu del mundo, simplemente ha creado una técnica que le permite vivir para siempre. Su maravillosa vida estaba a punto de empezar, y ahora le dicen que todo se acabó. Para, el líder. Exactamente. Orochimaru recordó de repente algo en lo que había intentado no pensar inconscientemente todo este tiempo. La dimensión de Uchiha Madara. Solo tienes que esconderte en esta dimensión y esperar a que Uchiha Yoe muera de viejo. Y entonces llegará su hora, saldrán y se convertirán en los dioses de un mundo nuevo. Orochimaru ha descartado recientemente ese pensamiento. Al fin y al cabo, su plan anterior era permitir que el confiado Nagato, convencido de su capacidad para destruir a Yue, se enfrentara a él en plena preparación para el combate y lo matara. Y luego, usando la laguna en la armadura de sellado, tomar el control de Nagato. Entonces Konoha habría vuelto grande de nuevo bajo su liderazgo, Orochimaru. Este método de supervivencia, una existencia miserable en la dimensión de Uchiha Madara, casi lo había olvidado. Desafortunadamente, la derrota de Nagato y la inmortalidad de Uchiha Yoe destrozaron las ambiciones de Orochimaru. Todo lo que quería ahora era sobrevivir. Senju Tobirama guardó silencio. Tampoco tenía respuesta. Izanagi, esto no debería estar pasando, suspiró. Necesitaba tiempo. Si pudiera conocer a Uchiha Yoe, o mejor aún, usarlo para experimentos, entonces quizás, habría encontrado la manera de lidiar con ello. Pero, obviamente, solo eran sueños vacíos. Izanami probablemente sea la única manera. Pero, comenzó Senju Tobirama. Pero el clan Uchiha ha sido destruido. Orochimaru terminó por él. Sí, Sarutobi y Uruse Nishimura Danzo, esos dos idiotas, TSS, Tobirama asintió con una expresión indescriptible. No sabía qué decir. Era como si sufriera una enfermedad grave que requería una hierba rara para curar, pero había destruido esa hierba con sus propias manos hace mucho tiempo. Era sencillo. Senju Tobirama se quedó sin palabras. Todo este tiempo, no había dejado de arrepentirse. ¿Cómo podía tomar a estos dos como discípulos? ¿Cómo se podía confiar Konoha con estos brutos? Si no fuera por estos dos tontos, el mundo shinobi nunca habría llegado a tal estado. Su enseñanza, todos los sistemas que creó, nada de esto implicaba la destrucción del clan Uchiha. Si no estuviera muerto, probablemente habría muerto de ira ahora mismo. El clan Uchiha, espera un momento, lo recuerdo, parece que solo hay un superviviente del clan Uchiha, ¿verdad? Tobirama recordó de repente. Parece que voy a tener que volver a Konoha, Orochimaru. Al mismo tiempo, veré cómo está el pueblo ahora. Capítulo 147. Daimyo del País del Fuego. La nube ya ha atacado, pero ¿qué pasa con Konoha? El clan Uchiha fue destruido, pero quizá no por completo. Konoha aún tenía al último descendiente del clan, Uchiha Sasuke. Quizá sea la esperanza en la lucha contra Uchiha Yoe. Orochimaru, vamos. Iremos a Konoha. Primero crearemos el nuevo Hokage, y luego podremos empezar a estudiar a Uchiha Sasuke. Preguntó Senju Tobirama a Orochimaru. Ajá. Orochimaru se quedó paralizado un momento. Para ser sincero, ya no tenía ningún deseo de convertirse en Hokage. Anteriormente, aspiraba a este título no solo por el apoyo de Senju Tobirama, sino también porque consideraba que Uchiha Yoe ya no era una amenaza. En vez de obedecer a alguien, prefería ser su propio amo. Pero ahora la idea de la sumisión ya no le parecía tan mala.
Estaba a punto de negarse cuando de repente recordó algo. Nagato dijo que antes de abandonar finalmente el mundo, seleccionaría a un grupo de personas que viajarían con ellos a un nuevo mundo, incluyendo Jinchuriki de las grandes aldeas. Quizá esta era su oportunidad. Podría elegir a algunos shinobi de Konoha para ir a un nuevo mundo, una especie de semilla para el futuro de la aldea. Vale, el segundo es Sama. Me prepararé, nos mudaremos inmediatamente a Konoha. Orochimaru asintió. No tenía ni idea de que Uchiha Sasuke ya no estaba vivo. Con la ayuda de su hermano, Uchiha Itachi, que siempre insistía en que hacía todo por el bien de Sasuke, encontró una muerte sin sentido. Es imposible. ¿Cómo puede Uchiha Yoe ser inmortal? Seguro que no le hemos matado suficientes veces. Si lo matas 10, 100, 1000 veces, definitivamente puede ser derrotado. Bien dicho. ¿Pero quién tiene la fuerza para hacerlo? Maldita sea. En una situación así, ¿podremos seguir con nuestro plan? ¿El poder de esa cosa, realmente es capaz de matar a Uchiha Yoe? En la aldea oculta de la hierba, en una sala de reuniones tenuemente iluminada, varias figuras enmascaradas mantenían una conversación intensa. Había pánico y confusión en sus voces. Siempre creyeron que al abrir la caja de la gran felicidad, su aldea obtendría el poder para conquistar todo el mundo shinobi. Pero tras ver el poder del camión electromagnético del elemento rayo y cómo Uchiha Yoe, que había muerto 4 veces, seguía viviendo, su confianza se tambaleó. La fuerza no da miedo. Por muy poderoso que sea, a menos que el enemigo sea tan superior a ti que ni siquiera puedas romper sus defensas, tarde o temprano podrás ser derrotado. El poder inmortal es realmente aterrador. Uchiha Yoe podía morir, pero era inmortal. ¿Podrán vencer a un monstruo así, incluso abriendo la caja de la gran dicha? Antes estaban llenos de confianza. Ya no. Podemos hacerlo. Claro que sí. Definitivamente mataremos a Uchiha Yoe. Mui, que antes había estado en silencio, dijo de repente. Habían pagado un precio demasiado alto, incluso había sacrificado a su propio hijo, todo por la grandeza de la aldea oculta de la hierba. Aunque no hubiera certeza, tenía que creer que la caja de la gran dicha resolvería todos sus problemas. Eso es, seguro que podemos hacerlo. Sí, tienes que creer en la caja. Chakra, necesitamos más chakra. Sin embargo, antes de pensarlo, creo que es hora de que nuestro pueblo se vaya de aquí. Según sus cálculos, solo quedaban 4 meses antes de que todo el país de la hierba fuera engullido por esta oscuridad muerta y sin límites. Ahora ha pasado más de la mitad de ese tiempo, quedaba menos de mes y medio. Los lugares más seguros eran los otros 4 grandes países más alejados de la Tierra del Fuego, a diferencia de sus pequeños estados que estaban muy cerca. Necesitamos contactar con otros países. Ya no puedes quedarte en la Tierra de la Hierba. Conversaciones similares se mantuvieron en otros países pequeños y aldeas. Quienes no tenían fuerzas para resistir a Uchiha Yoe solo querían una cosa: abandonar su tierra natal. Casi todo el mundo shinobi ya conocía el área del silencio absoluto. Anteriormente, solo los habitantes de la Tierra del Fuego huían a países vecinos, pero ahora los habitantes de pequeños estados también han huido. ¿Qué puedo hacer? El área de silencio absoluto aún no ha sido eliminada. Estos caballeros shinobi resultaron ser simplemente inútiles. Explosión. El jarrón de porcelana se hizo añicos en el suelo con un estruendo ensordecedor. Konoha. Un rugido furioso resonó en la sala, acompañado por el sonido de objetos golpeando el suelo. Solo después de mucho tiempo todo se calmó. El daimyo de la Tierra del Fuego miraba el informe en sus manos. Fin. Ya se acabó todo. Después de leer que Uchiha Yoe había muerto 4 veces, pero nunca había muerto realmente, se dio cuenta de que probablemente ya no había esperanza para Konoha. La imagen segura de sí mismo de Jiraiya apareció de nuevo ante sus ojos. ¿No dijiste que definitivamente resolverías el problema con Uchiha Yoe? Pero ha pasado tanto tiempo. ¿Dónde está tu plan? ¿Dónde están tus acciones? No hay nada. Las otras aldeas, como la nube, ya han atacado, pero ¿qué pasa con Konoha? Silencio total, ¿verdad? Maldito Sarutobi Hiruzen, maldito Shimura Danzo. Si no fuera por esos 2 idiotas. El daimyo respiró hondo, intentando reprimir su rabia. Si antes su actitud hacia Konoha estaba en torno a 100, ahora se ha derrumbado a 1000. La nueva información le sumió en la desesperación. Antes, aún había esperanza de derrotar a Uchiha Yoe. La situación era crítica, pero no desesperada. Por lo tanto, aunque estaba extremadamente insatisfecho con Konoha, aún no había alcanzado un odio tan grande como para querer borrarla de la faz de la tierra.
Después de todo, él, el señor, seguía vivo, ¿no? Solo murieron algunas chusmas, cuyas vidas no valen nada. Los plebeyos son como las malas hierbas. Cortas un lote y al año siguiente crecerá uno nuevo. Solo era necesario para lidiar con Uchiha Yue, y todo iría bien. Pero ahora, cuando resultaba que Uchiha Yue parecía imposible de matar, que era inmortal, solo significaba una cosa: el mundo estaba destinado a acabar. Todos parecían vivos, pero ya estaban muertos. Los muertos vivientes. ¿Cómo no iba a enfadarme? Todo es culpa de ese maldito Senju Hashirama con su sistema de aldeas shinobi. Si no fuera por este sistema idiota, ¿habría sido destruido el clan Uchiha? Todo iba bien antes. Tú, shinobi, ¿por qué no viviste como antes? ¿Por qué inventaste estos pueblos? Cuando no estaban, la escala de las guerras era mucho menor. Alguien. El daimyo negó con la cabeza y llamó a un sirviente. Capítulo 148. El estómago controla la mente, excelencia. Fuera. Traed a Tsunade y a los demás conmigo. Quiero preguntarles personalmente por qué. ¿Por qué Miba no es rival para Uchiha Yue? ¿Y a mí qué me importa? Este Uchiha Yue apareció por vuestros idiotas. Ahora, incluso la aldea nube oculta, que no tenía nada que ver con él, había tomado medidas. ¿Y qué hizo Konoha? ¿Qué estabas haciendo? ¿No eres rival para Uchiha Yue? ¿Lo has intentado siquiera? ¿No has hecho nada y ya te has rendido? ¿Quién juró con tanta confianza que podrían derrotarle? Ahora mismo, el daimyo del País del Fuego realmente esperaba que Konoha tuviera una forma de derrotar a Uchiha Yue. Por supuesto, ya había esperado esto antes, pero nunca antes ese deseo había sido tan desesperado. Deseaba con todo su corazón que Uchiha Yue muriera lo antes posible, preferiblemente ahora mismo, en el acto. Sí, excelencia. Jeje. Almas, necesito más, jeje. La sangre escarlata se extendía por el suelo. Cuerpos sin vida yacían en charcos carmesí. Una cabeza gigante flotaba sobre uno de los cadáveres, absorbiendo el alma de su víctima. ¡Qué monstruo tan vil y blasfemo! Su rostro, el de un anciano, lleno de grietas, como si fuera a desmoronarse, era casi una copia exacta del tercer Hokage de Konoha. No tenía pelo. En cambio, la parte superior y posterior de su cabeza estaban salpicadas de incontables caras gritando, haciendo que cualquiera que sufriera tripofobia gritara de asco. Esta cabeza gigante no tenía cuerpo. Debajo del cuello, incontables dedos pálidos y parecidos a caracol crecieron de él. El monstruo. Era un monstruo real que no tenía cabida en el mundo shinobi. Y era Sarutobi Hiruzen, completamente desconsolado y esclavizado por la sed de almas. Cuando una gran calamidad azotó Konoha y Naruto quedó completamente sumergido en la oscuridad, no se quedó en la aldea. La dejó y comenzó a vagar por la Tierra del Fuego, devorando frenéticamente las almas de sus habitantes salvajes. Ninguno de los que se encontraron con él en el camino sobrevivió. Todos fueron devorados y se convirtieron en parte de él. En los viejos tiempos, cuando aún existía el orden, tales matanzas masivas sin duda habrían atraído la atención de las autoridades del País del Fuego, que habrían ordenado a Konoha que realizara una investigación. Pero ahora la aristocracia de la Tierra del Fuego ha huido hace tiempo. Incluso el propio daimyo huyó a otros países. Ya nadie mantenía el orden. Y aunque algunos plebeyos hubieran acudido a Konoha con una tarea, la aldea simplemente no la habría hecho. Al contrario, probablemente habrían capturado a estos salvajes que voluntariamente cayeron en la trampa y los habrían enviado a los laboratorios. Después de todo, la propia Konoha estaba experimentando con estas personas, así que ¿por qué iban a importarles sus vidas? Jeje, almas, pocos, jejeje, tanta hambre, jejeje. Una risa loca resonó en la cabeza de Sarutobi Hiruzen. La enorme cabeza abandonó este lugar, continuando su búsqueda de almas deliciosas. De hecho, Hiruzen ha recuperado la conciencia ahora. Su autoconciencia volvió después de haberse saciado. Pero, como un drogadicto, su forma de pensar, su visión del mundo ha cambiado por completo. Se ha vuelto completamente loco, se ha vuelto loco, manteniéndose cuerdo. Su mente estaba esclavizada por sus deseos, su estómago. Solo quedaba un pensamiento en su cabeza. Saciar su hambre, absorber tantas almas como fuera posible, disfrutar la sensación de cómo le llenaban, cómo temblaban por dentro. Era claramente consciente de lo que hacía, pero no había vuelta atrás. Nunca podrá volver. Ahora las llamadas personas, las llamadas almas, no eran más para él que comida, igual que la sangre fresca lo era para un vampiro. La gente ha dejado de ser gente. Y Sarutobi Hiruzen ha dejado de ser Sarutobi Hiruzen. ¿Qué es esta cosa?
Los dos shinobi de la aldea oculta de piedra, al ver esa cabeza distorsionada y anormal, instintivamente dejaron caer su modelo experimental salvaje y adoptaron una postura de combate. Nunca habían visto un monstruo tan pervertido y blasfemo, cuya sola visión causaba asco físico y náuseas. Era como si esta criatura fuera por naturaleza enemiga de la humanidad. Además, podían percibir un chakra increíblemente poderoso y aterrador de este monstruo. Ja, 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 almas, jejeje. Sarutobi Hiruzen, mirando a estas almas frescas, se rió. En el siguiente instante, las manos bajo su cuello formaron sellos al instante. Varias cabezas rodearon a los shinobi, y entonces el ninjutsu más poderoso cayó sobre ellos, envolviendo por completo sus figuras. Después de un momento. ¡No! El alma gritó horrorizada. Su cuerpo fue agarrado por una enorme mano hecha de almas y que parecía una monstruosa creación cosida con las extremidades de varias personas, que Hiruzen vomitó por su boca y arrastró hacia adentro. Jeje. Una más. Jejeje. El rostro de Sarutobi Hiruzen expresaba una satisfacción codiciosa. Las almas que absorbía no se digerían realmente como comida. No tenía la capacidad de digerirlas. En cambio, se fusionaron con su propia alma. Si fuera posible extraer su alma ahora, entonces aparecería un monstruo constructor aterrador, formado a la fuerza con muchas almas, en las que se podrían distinguir todo tipo de extremidad. Esta era la verdadera esencia del actual Sarutobi Hiruzen. Las almas en este mundo también eran esencialmente un chakra. La fusión de un número tan enorme de almas hizo que el chakra en el cuerpo de Hiruzen aumentara dramáticamente, superando el límite que impedía que Edo Tensei se hiciera más fuerte. Ahora, su chakra no era menos que el de una bestia con cola promedio. Y aunque su cuerpo Edo Tensei ya ha sufrido cambios, aún conserva la propiedad de una resurrección interminable. Esto significaba que el actual Sarutobi Hiruzen se había convertido en una bestia inmortal devoradora de almas. Al momento siguiente, Hiruzen giró bruscamente la cabeza en dirección a donde estaba Uchiha Yoe y sonrió maliciosamente. Jaja, te lo dije, Uchiha Yoe es invencible, jajaja. En el escondite de Akatsuki, Nagato, al recibir la noticia, se rió como un loco. No es que fuera inútil, ni que su Rinnegan fuera demasiado débil, sino que el Mangekyou Sharingan de Uchiha Yoe, era demasiado fuerte. Era un monstruo que no tenía cabida en este mundo, una criatura que superaba a los propios dioses. Riendo, Nagato guardó silencio. 4 veces, fue inútil matarlo 4 veces. Ahora realmente solo queda una esperanza. Otra dimensión de Uchiha Obito. Obviamente, solo un Mangekyou Sharingan puede enfrentarse a otro Mangekyou Sharingan. Capítulo 149. Nagato, finalmente resignado a su destino. El Mangekyou Sharingan es el poder absoluto, totalmente trascendente y absoluto. ¿Cómo puede compararse un patético Rinnegan con él? Fue en ese momento cuando Uchiha Obito y Black Setsu entraron en la sala. Nagato, ¿cómo se está recuperando tu cuerpo? Siento que casi me he recuperado. Dijo Nagato, mirándolos. Black Setsu se acercó y empezó a examinar su cuerpo. La recuperación va muy bien. Nagato, tu columna está bien conectada a este cuerpo. Aunque las células de Senju Hashirama habían corroído bastante la carne restante, al menos el cerebro no estaba dañado. Estás casi completamente curado. Examinó el cuello de Nagato, cubierto de muchas cicatrices asquerosas, y al tocarle la columna, sintió que se había vuelto muy duro. Oh, Nagato, los ninjas de todo el mundo ya se han dado cuenta de que no hay manera de que puedan matar a Uchiha Yoe. Ahora solo queda esperar a que acepten completamente esta realidad y caigan en la desesperación. Entonces será nuestro turno de actuar, el momento de abrir una nueva era. Dijo Uchiha Obito, mirando a Nagato. Ya empezaba a preocuparse. Hace un momento, él y Black Setsu discutían que no deberíamos dejar que estos ninjas sigan haciendo lo que quieran. Al principio no le dieron mucha importancia. La aldea nube oculta ha fracasado, así que déjalo. Incluso era lo mejor. El resto de los ninjas del mundo descubrió lo terrible que era Uchiha Yoe, que no era alguien con quien esos débiles pudieran manejar. Desesperar, tener miedo y luego entrar obedientemente en un nuevo mundo conmigo. Pero, maldita sea, ¿cómo pudiste arrastrar a Jinchuriki a una pelea con Uchiha Yoe? ¿Casi dejan morir a Jinchuriki? Sí, Uchiha Obito y Black Setsu finalmente se dieron cuenta de esto y quedaron horrorizados. 2 Jinchuriki de la aldea nube oculta fueron asesinados casi al instante por Uchiha Yoe.
¿Y si un extraño misterioso no hubiera aparecido entonces y se los hubiera llevado, si simplemente se les hubiera dejado caer, quizá estas dos bestias con cola ya habrían muerto junto con sus portadores. Joder. Puedes buscar la muerte tú mismo, pero no traigas a las bestias con cola contigo, ¿vale? Antes, Black Setsu y Obito no prestaban mucha atención a esto, al fin y al cabo, las bestias con cola no pueden morir realmente, reaparecen incluso después de morir. ¿Pero qué hora es ahora? Unos meses más y este mundo quedará completamente envuelto en oscuridad. En tan poco tiempo, si las bestias con cola murieran, ¿qué harían? El plan fracasará por completo. Incluso ahora, había una vaga inquietud en los corazones de Black Setsu y Obito. No sabían quién era ese misterioso extraño ni por qué había tomado Jinchuriki de la aldea nube oculta. Su única esperanza era que ese hombre, aunque los torturara, los convirtiera en un hombre de palos o incluso les hiciera cuencos, aún así dejara vivir a estos dos. Al menos, que extraiga a las bestias con cola antes de que mueran los Jinchuriki. Si se hubieran dado cuenta antes, deberían haber sido proactivos y haberse llevado a estos dos Jinchuriki. Ya es demasiado tarde para arrepentirse. Este misterioso desconocido debía haber capturado a Jinchuriki por algún tipo de plan propio. Es imposible que simplemente los vea morir, si no, ¿por qué se los llevaría? Eso era todo lo que podían esperar, si tan solo las bestias con cola seguían vivas. Bien, cuando llegue el momento, llamaré a Orochimaru para que aprenda ese Fuinjutsu. Nagato asintió. Al final, siguió por ese camino. Desgraciadamente, no sabía que Orochimaru ya había escapado. Casi hemos terminado nuestra investigación y ya no necesitamos la ayuda de Orochimaru. Uchiha Obito y Black Setsu intercambiaron miradas. Aunque Obito prácticamente no participó en el estudio, Black Setsu elevó el trabajo sobre Fuinjutsu al 60%. No quedaba mucho tiempo para terminarlo por completo. De hecho, no rechazaron la ayuda de otros en principio, se negaron a ayudar a Orochimaru. La existencia de Senju Birama podría revelar demasiado fácilmente la verdadera identidad de Obito Uchiha. ¿Casi has terminado tu investigación? Nagato bajó la cabeza, con el corazón amargado. Por un momento, no supo qué decir. Como resultado, Nagato volvió a asignar una gran suma de dinero a ambos y añadió que, si necesitaban ayuda de la organización, podían solicitarla en cualquier momento. Si Orochimaru necesita ser inteligente, Nagato estaba bastante satisfecho con Orochimaru. Les pidió que investigaran una forma que le permitiera entrar sin peligro en el área del silencio absoluto para encontrarse con Uchiha Yue, y realmente encontraron esa manera. Desgraciadamente. Poco después, Nagato recibió la noticia de que Orochimaru se había marchado y se dirigía a Konoha. Bueno, parece que Orochimaru no podrá ayudar a Uchiha Obito y a los demás. Ese idiota de Nagato, si este tipo no hubiera corrido arbitrariamente a buscar la muerte de Uchiha Yue, podríamos actuar directamente ahora mismo. Uchiha Obito maldijo, de pie junto a Black Setsu. Jeje, no hay prisa. Todavía tenemos tiempo. Esperemos a que Nagato se recupere un poco más. No está en su mejor momento ahora mismo, no se ha recuperado del todo. Si actuamos precipitadamente y dañamos esos ojos accidentalmente, no será bueno, negó con la cabeza Black Setsu y dijo con calma. Por eso decidieron no actuar ahora, sino esperar unos días a que el fracaso de la aldea nube oculta y la desesperación sembrada por Uchiha Yue se infundieran correctamente. Era necesario que la gente sintiera su propia impotencia, y entonces la esperanza que traerían sería aún más valiosa. Además, el cuerpo de Nagato estaba en mal estado en ese momento, y su fuerza era significativamente inferior a la de antes. Si hubiera estado en su mejor forma, podrían haber actuado de inmediato, sin esperar a que la desesperación se infundiera por completo, y por la fuerza, confiando en la absoluta superioridad y el nombre de la última esperanza, unir todo el mundo Shinobi y comenzar su plan. En vez de esperar a que la desesperación infundiera y que el cuerpo de Nagato se recuperara por completo. Antes de que esta desesperación finalmente se asiente, antes de que los ninjas se sumergan por completo en ella, si Nagato, que ya no posee su fuerza anterior, entra temerariamente en el mundo, shinobi especialmente sensibles pueden atacarle juntos. Al fin y al cabo, ¿quién tiene la culpa de que Nagato perdiera ese poder abrumador? La muerte de Nagato no es gran cosa, pero si algo les pasa a esos ojos, sería grave. Por ahora, que Uitesetsu revise primero el estado de las bestias con cola en todas las grandes aldeas. Esperemos que no haya pasado nada. De hecho, deberían haberse preocupado por la seguridad de las bestias con cola hace tiempo. Pero debido a las acciones no autorizadas de Nagato, el Fuinjutsu que Orochimaru debía estudiar cayó en sus manos.
Todo este tiempo. Capítulo 150. ¿Qué significa Uchiha Sasuke está muerto? ¿Qué quieres decir con que Uchiha Sasuke está muerto? ¿Estás bromeando? Preguntó Senju Tobirama, atónito, mirando a las personas que estaban delante de él. Había una expresión de absoluto desconcierto en su rostro. ¿Había oído mal? Orochimaru, que estaba a su lado, también se quedó paralizado de asombro. ¿Cómo está muerto Uchiha Sasuke? Senju Tobirama regresó a Konoha no solo para evaluar su estado. Su objetivo principal era estudiar la línea de sangre del clan Uchiha, investigar el Sharingan y encontrar una forma de derrotar al monstruo llamado Uchiha Yue. Y Sasuke, el único miembro del clan que estaba en sus manos, era una figura clave en este plan. De camino a la aldea, Tobirama y Orochimaru discutieron con entusiasmo que, estudiando los ojos de Sasuke, era muy probable que pudieran desarrollar una forma de matar a Uchiha Yue. Depositaban esperanzas especiales en Izanami, creyendo que esta técnica en particular sería la clave para la victoria. Nunca se preocuparon por la seguridad de Sasuke. En el mundo shinobi, se creía que Uchiha Yue no destruyó Konoha solo porque Uchiha Sasuke, el último descendiente de su clan, aún vivía en ella. Nadie podía mirar dentro del alma de Yue y saber con certeza si era verdad o no. Pero ¿y si lo es? Por eso, nadie se atrevería jamás a tocar a Sasuke. ¿Y si su muerte enfurece al monstruo? Así se suponía que debía ser, pero ahora, ¿qué significa Uchiha Sasuke está muerto? Era incomprensible. ¿Fueron en vano todas sus esperanzas de encontrar la clave para salvar el mundo? ¿De verdad les dirán ahora que esta llave lleva mucho tiempo perdida? No estamos bromeando, segundo Hokage, tartamudeó Jiraiya. La muerte de Uchiha Sasuke fue en nombre de Konoha. Nunca imaginamos que Uchiha Yue sería tan cruel y frío, incluso cuando usamos a Sasuke para amenazar. Jiraiya, que estaba sentado en una silla de ruedas, estaba envuelto en vendas. Todo lo que quedaba de él era la parte superior del cuerpo y un brazo. Al oír su señal, el ninja que estaba detrás lo acercó más a Tobirama. En realidad, no era Jiraiya quien debía reunirse con el segundo Hokage. Es solo que Senju Tobirama, que apenas regresaba a Konoha, se topó con él cuando salió a tomar aire. Jiraiya, por supuesto, reconoció a Tobirama, y ya había oído por Orochimaru que había sido convocado con la ayuda de Edo Tensei. Esto explicaba por qué el intento de Tsunade de invocar al segundo Hokage había fracasado. Orochimaru simplemente se le había adelantado. Al enterarse de que ese lisiado era alumno de Sarutobi Hiruzen, Tobirama se detuvo un momento, suspiró y luego pasó a su pregunta más inquietante. El estado de Uchiha Sasuke. El tiempo se acababa. Él mismo estaba muerto y no podía hacer otra cosa. Quería empezar a investigar cuanto antes. Y ahora, tras conocer la causa de la muerte de Sasuke, estaba a punto de explotar. Uchiha Sasuke está muerto, ¿por qué no moriste tú mismo? Gruñó. ¿Eh? ¿Te das cuenta siquiera de lo importante que era? ¿Sacrificarlo para salvar Konoha? ¿Y qué, salvados? Idiotas. ¿De verdad entiendes siquiera lo que has hecho? ¿Se han comido los perros tu cerebro? ¿Qué espécimen tan valioso, el último Uchiha de todo el mundo shinobi, y murió de forma tan estúpida? Tú. Senju Tobirama señaló a Jiraiya con un dedo tembloroso, maldiciendo. Si no estuviera ya muerto, habría muerto de un infarto otra vez. Su acto era la máxima estupidez. Es como encontrar la única planta del mundo que puede curar una enfermedad mortal y luego descubrir que simplemente se ha hervido en sopa y se la han comido. Lo cocinaron, y se lo comieron. Se ha ido. Eso es exactamente lo que Tobirama sentía en ese momento. Por grandes que fueran sus esperanzas, tan profunda era su desesperación. No sabía si, estudiando a Sasuke, podría encontrar la manera de derrotar a Uchiha Yue o no. Pero ahora no importaba. Jiraiya. Orochimaru siseó, mirando a su antiguo camarada como si hubiera cometido una blasfemia. ¿Qué has hecho? ¿Quieres destruir este mundo? Había venido a Konoha para recopilar información para Nagato, pero en el fondo esperaba que la investigación de Sasuke le ayudara a encontrar la forma de deshacerse de Uchiha Yue. Y entonces, con el apoyo del segundo Hokage, podría convertirse él mismo en el nuevo gobernante de la aldea. Resultó que este plan había sido un sueño imposible desde el principio. El segundo Hokage, Orochimaru, ¿qué te pasa? Preguntó Jiraiya, confundido. Realmente no entendía sus reacciones. Bueno, Uchiha Sasuke murió, ¿y qué? Viene de un clan maldito que ha sido malvado desde su nacimiento. ¿No es su muerte una bendición? Jiraiya realmente pensaba eso. Segundo Hokage, pensó, mirando el rostro de Tobirama distorsionado por la rabia, ¿no odiabas más al clan Uchiha?
¿Qué ha cambiado?